Hola, bienvenido a un nuevo episodio del podcast de Abogado de Inmobiliario. En el día de hoy te voy a hablar de una sentencia del Tribunal Supremo sobre la prohibición de pisos turísticos. También de otra sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona relativa a la anulación de un contrato de compra-venta por ocultar información y de las estadísticas del Consejo General del Notariado respecto al año 2024 en relación a algunas actividades inmobiliarias y algunas otras cuestiones. Quédate, que esto te puede interesar. El primer punto del que te voy a hablar hoy se refiere a una sentencia del Tribunal Supremo, en concreto de 18 de febrero de 2025. La sentencia, por si tenéis interés en leerla, es la 264/2025 de la Sala de lo Civil. ¿Qué es lo que determina esta sentencia? Pues bien, dice el Tribunal Supremo que los pisos turísticos solo se pueden prohibir si se recoge expresamente en los estatutos de la comunidad. El Tribunal Supremo determina que solo se pueden prohibir si las comunidades de propietarios así lo fijan de forma expresa. La mera descripción del inmueble, con indicación del destino de sus pisos o locales, no supone una limitación del uso o facultades dominicales, sino que su eficacia queda condicionada a que exista una prohibición fundada en una estipulación clara y precisa que la establezca. En el caso concreto abordado, los estatutos de la comunidad solo contemplaban prohibiciones para consultorios, clínicas de enfermedades infectocontagiosas y para fines ilegales, así como instalación de motores o máquinas que no sean usuales para los servicios del hogar, actividades inmorales, incómodas o insalubres. La comunidad llevó el asunto a los tribunales alegando que el alquiler turístico era una actividad molesta e incómoda para la convivencia, que debía ser prohibida en base al artículo 7.2 de la Ley de Propiedad Horizontal. La demanda, en primer lugar, fue desestimada por los juzgados de primera instancia de Madrid. La Audiencia Provincial de Madrid falló a favor de la comunidad y el dueño del piso en cuestión recurrió al Tribunal Supremo, que le ha dado finalmente la razón. Dentro de las actividades prohibidas en los estatutos no se encuentra la que constituye el objeto de este proceso, es decir, el alquiler turístico, cuya explotación, tal y como se viene desarrollando, según se ha declarado en primera y segunda instancia tras la valoración de la prueba practicada, no conforma una actividad incómoda o molesta, según afirma la sentencia. Ya en diciembre de 2023, el Supremo dejó claro que también es válida la prohibición cuando en los estatutos se veta expresamente que las viviendas se usen para ejercer una actividad económica, que en este caso tampoco se cumplía. Hay que recordar que el día 3 de abril entra en vigor una modificación legislativa que obliga a toda persona que quiera tener un piso de alquiler turístico en una comunidad a solicitar la autorización a la comunidad propietaria. Sin esta autorización no se va a poder ejercer la actividad de piso turístico. Pero si la comunidad quiere prohibirlo, debe de establecerlo de forma clara y precisa en los estatutos y estos ser inscritos en registro de la propiedad para que así afecte a los posibles futuros adquirientes de inmuebles de la citada finca. Esta modificación, evidentemente, de los estatutos debe de ser aprobada por la Junta de Propietarios con las mayorías que establece la Ley de Propiedad Horizontal. Ya había determinado el Tribunal Supremo que sí, en caso de que estuviera una prohibición de actividad económica, como ha dicho en varias sentencias, sí cabe, pero la sola determinación o enumeración de algunas actividades o la finalidad para que están dirigidas los pisos no es suficiente para que estos estén prohibidos. Por eso recordar que actualmente, a partir del 3 de abril, será necesaria autorización y para que estén prohibidos para el presente y el futuro, se debe de aprobar una modificación de los estatutos y proceder a la inscripción de los mismos en el registro de la propiedad.
Si necesitas asesoramiento en el ámbito inmobiliario, te recuerdo que el día 19 de marzo abro mi membresía. Puedes tener más información en mi página web abogadoinmobiliario.com/membresía, en la que todas las semanas daré información a las personas que estén suscritas y además tendrán acceso directo a mí para resolver todas las dudas que puedan surgirles dentro de su actividad en el ámbito inmobiliario. Uno de los elementos fundamentales en la contratación es la buena fe que debe de haber entre las partes. Y dentro de entre esta buena fe se entiende el de dar una información veraz y no ocultar algo que pueda impedir o dar lugar a que no se cumplan todos los objetivos perseguidos con la relación jurídica que se persigue. Muchas veces es una relación contractual. Te comento esto porque una sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona ha anulado un contrato por esta falta de información. Es decir, el comprador de un inmueble puede pedir la resolución del contrato de arras, de compraventa, con un pacto de arras y la devolución del dinero que había entregado si la parte vendedora ha ocultado información relevante sobre las características del bien. Es muy importante que sea información relevante, ya que si es una información residual o que afecta muy poco al bien y que tiene muy poca entidad, que no sea algo fundamental para que dé lugar a que no se consiga el objetivo principal del contrato, evidentemente no se va a poder anular, se podrá ejercitar otro tipo de acción. Pues bien, como te comento, la Audiencia Provincial de Barcelona, en una sentencia del 16 de diciembre de 2024, daba la razón al comprador que pedía la devolución de los 33.500 euros que había entregado al firmar el contrato de compraventa con pacto de arras. Este comprador quería comprar una vivienda, firmó su contrato privado de compraventa con pacto de arras penitenciales. Sin embargo, antes de que vaya a firmar la operación del inmueble en escritura, contrata a una arquitecta para que valore la vivienda, ya que quería realizar obras en ellas. La arquitecta encuentra un pozo no legalizado en el inmueble. Evidentemente estamos a entender que una casa unifamiliar o una casa en el campo, evidentemente no estamos hablando de un piso en una comunidad de propietarios de propiedad regida por el régimen de propiedad horizontal. Tras esto, el comprador pidió resolver el contrato. La vendedora rechaza devolver la señal dada, ya que considera que fue el comprador quien incumple el contrato por no realizar la compra en la fecha estipulada, es decir, por no firmar la escritura pública y terminar de pagar el bien en la fecha que habían acordado. La Audiencia Provincial de Barcelona recuerda que el Código Civil de Cataluña, en este caso en materia de contratos para la compra de inmuebles, indica que el vendedor debe garantizar que el bien es conforme a lo reseñado en el contrato. Pero además hace referencia a una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de Cataluña del año 2023 que ya dijo que el vendedor tiene el deber de suministrar información precontractual sobre las características del bien como principio de buena fe y honradez y debe responder por los defectos sobre los que no se informó al comprador, los conociese o no. De lo contrario, el comprador podrá exigir la subsanación de los defectos, suspender el pago, reducir el precio, una indemnización o resolver el contrato. Esta sentencia recuerda que hay una amplia jurisprudencia del Tribunal Supremo, por ejemplo una sentencia de 16 de septiembre de 2024, que apunta que la resolución del contrato puede darse cuando hay un incumplimiento grave de la obligación esencial que frustra la finalidad perseguida con el propio contrato. Es lo que yo te manifestaba. Si es algo residual, algo superficial,
podrá dar lugar a lo mejor a una minoración del precio, a una indemnización de daños y perjuicios, pero no a resolver el contrato. En este caso, que jugó la Audiencia Provincial de Barcelona, quedó demostrado que ni el vendedor ni la agencia inmobiliaria que intervenía en esta operación informaron en ningún momento de la existencia de un pozo no legalizado. Entiende la audiencia que es motivo suficiente para rescindir el contrato. Concluye la sentencia diciendo que concurre un incumplimiento relevante, grave y esencial ante la defectuosa información facilitada por el vendedor al comprador antes de contratar, que frustra la expectativa general al comprador. Señala la sentencia que, por tanto, es obligada la parte vendedora a devolver al comprador los 33.500 euros del contrato de compraventa de arras que había firmado y los intereses de demora. Aquí, en este caso, se trata de un pozo, pero esta jurisprudencia que establece la audiencia, que hace referencia también a jurisprudencia del Tribunal Supremo, se puede extender a casos, por ejemplo, que se oculte otro tipo de información, como podía ser la realización de obras extraordinarias en el edificio, el que el edificio no haya pasado la inspección técnica de edificio en aquellas poblaciones que es obligatorio, que es cuando es superior la población a más de 25.000 habitantes, y tener que pasarla suponga una fuerte inversión que repercute directamente en el propietario de esa vivienda. La ocultación de estos datos, si supone un fuerte incremento, un fuerte daño para la persona que lo tiene que realizar, en algunos casos podría dar lugar a estas consecuencias. La mayoría de los casos, en caso de que haya ocultación, daría lugar normalmente a una indemnización de daños y perjuicios sufridos o a la minoración del precio, dependiendo de cada caso concreto y a la cantidad de lo que se oculte. También habría que ver la negligencia posible que pudiera tener el comprador al no informarse, por ejemplo, de la comunidad de propietarios, o si la derrama es posterior. Por eso no se puede establecer en estos casos una solución para todos los supuestos, sino que es la casuística de cada caso y las condiciones en las que se realiza la operación la que va a determinar qué puede proceder. Aprovecho para recordarte que tengo una lista de correo donde mando un email todos los días con consejos, información, noticias, anécdotas relacionadas con el ámbito inmobiliario. Te puedes suscribir en mi página web. Una de las profesiones que mejor conocen y que manejan datos fiables sobre cómo está la situación en el mercado inmobiliario son los notarios. Pues bien, recientemente se ha publicado la estadística del año 2024 del Consejo General del Notariado sobre operaciones inmobiliarias. Pues bien, según esta estadística, ha habido en el año 2024 716.183 transacciones, lo que supone un 11,5% más respecto al año 2023. El precio promedio del metro cuadrado en España se sitúa en 1.753 euros. Evidentemente hay una gran variación entre algunas zonas y otras. No es lo mismo las zonas de interior que aquellas zonas donde existe una altísima demanda y que ya se han superado los precios que hubo en la burbuja del año 2002 a 2007. Por ejemplo, Barcelona, Mallorca, Málaga, Madrid han superado ya con creces estos precios, y el precio por metro cuadrado está muy por encima de estos precios, y la obra nueva en muchas ciudades se sitúa por encima de 3.000-4.000 euros. También establece esta estadística del Consejo General del Notariado que han otorgado 341.481 préstamos hipotecarios correspondientes a nuevas operaciones, lo que supone un incremento de un 21,4% respecto al año 2023. Y además, el precio medio de las hipotecas contratadas
es de 155.592 euros. Supone un incremento del 4,6%. Esta estadística también establece el número de constitución de sociedades, que ha sido durante el año 2024 de 123.971, incrementándose en un 7,7%, con un capital social de entre 3.000 y 4.000 euros son 89.628 sociedades. Las otras tienen un capital superior. Donde más ha habido incremento interanual es en Cantabria, Castilla-La Mancha y Asturias, que se ha situado por encima del 12%, incluso en Cantabria superando el 15%. Esto es un reflejo de la situación económica y también de la situación en el ámbito inmobiliario, que como veis, durante el año 2024 sigue teniendo un fuerte incremento, sobre todo en las nuevas operaciones, un fuerte incremento en las nuevas operaciones, también un incremento alto en préstamos hipotecarios, que parecía al principio de año que estaban un poco rezagados, y que al final ha terminado por un incremento por encima del 20%. Se prevé que este año también sea un buen año para el ámbito inmobiliario. ¿Se llegará a tantas transacciones? Probablemente no, debido a la escasez de la oferta y al fuerte incremento de los precios. Pero veremos cómo sigue evolucionando el año para poder dar los datos concretos y ver si 2025 es un año tan bueno como el año 2024. Otro de los elementos de los que te voy a hablar hoy es de algunas preguntas que me realizan algunos clientes que a veces son difíciles de contestar. Hace poco una cliente quería que se le realizara un contrato donde se le garantizara al 100% que iba a cobrar la renta del arrendamiento. Evidentemente, yo le manifesté que eso es imposible. Yo le puedo hacer un contrato donde se recojan la mayoría de las cláusulas con la mayor garantía posible, donde sea favorable al arrendador en la medida posible, dependiendo del tipo de arrendamiento de que se trate, pero que la mejor garantía que tiene un propietario es la de seleccionar correctamente al arrendatario. Es decir, tener un buen arrendatario es un tesoro. Es lo mejor y la mejor garantía que se puede tener para asegurar el cobro de la renta. Hay otras medidas, como puede ser contratar un seguro de impago de alquiler, que te cubre hasta cierta cantidad e incluso tiene seguro de defensa jurídica en caso de ser necesario, pero evidentemente tiene un coste que suele rondar una mensualidad, el importe de una mensualidad de la renta, por lo cual ya estás perdiendo un importante beneficio en ese año, aunque eso sí, ganas en garantía y en tranquilidad. Otra de las cláusulas que yo aconsejo que da una cierta seguridad, sobre todo por las consecuencias que puede tener para el arrendatario, es hacer constar en los contratos de arrendamiento que en caso de impago del alquiler, el arrendatario podrá ser incluido en un registro de morosos, lo que se conocen como registro de morosos. Existen muchos. Evidentemente hay que hacerlo cumpliendo lo que establece la Ley Orgánica de Protección de Datos. Pero la eficacia que tiene esta cláusula no es por la inclusión de la cláusula en sí, sino porque el estar incluido en este tipo de registro puede tener repercusión más allá de la propia relación arrendaticia, porque ya esa persona se va a ver afectada, por ejemplo, en su relación con los bancos, puede tener incidencia en relación con contratar con compañía. Cualquier persona que vaya a realizar un arrendamiento, una operación comercial, puede acudir a los registros para ver si esta persona está incluida o no. Es decir, tiene un alcance más allá de la relación arrendaticia y que afecta a esta persona en su vida diaria y en su vida
profesional o comercial o empresarial que tiene cierta alcance. Por eso algunas personas se cumplen por no verse incluidas en este tipo de registros. Como te recuerdo, tiene que ser siempre cumpliendo lo establecido en la Ley Orgánica de Protección de Datos. Y además tiene un cierto coste, pero es un coste pequeño que se puede asumir perfectamente. También se pueden incluir cuando se ha iniciado un procedimiento judicial para intentar recuperar la deuda. Para esto hay que hacerlo constar en la demanda que se interpone y luego pedir al juzgado que se haga constar sentencia y llevarla en los registros para incluirla en un registro correspondiente. Por eso, tenlo en cuenta porque puede suponer una mayor garantía para el cobro de la renta cuando realices un contrato personalmente o para personas que asesores en el ámbito inmobiliario. Recuerda que puedes realizar consultas a través de mi página web abogadoinmobiliario.com. Por último, te voy a comentar si el hecho de dejar de pagar alquiler podría ser constitutivo de un delito de estafa. Esto se lo escuché hace ya tiempo algún autor, pero sobre todo quien lo habla muy bien es un magistrado del Tribunal Supremo llamado don Vicente Magro, que la verdad que habla de las personas que mejor habla y entiende el sistema, el ámbito inmobiliario. Habla mucho, tiene muchos artículos sobre propiedad horizontal, sobre ocupación y otras cuestiones relacionadas con temas inmobiliarios. Viene a decir que puede darse lugar a un delito de estafa en el caso de las personas que van ya con la intención de realizar un contrato de alquiler y llevan ya la intención de no pagar. Típico caso: hacen un contrato de alquiler, pagan 2-3 meses y dejan de pagar, porque ya lo tenían previsto así, porque saben que pueden permanecer perfectamente 2-3 años en el piso hasta que se ordena el desahucio, dependiendo del funcionamiento del juzgado de cada localidad. Para colmo, ahora a partir de abril entra en vigor una modificación del procedimiento judicial que antes de interponer una demanda, en la mayoría de los casos vas a tener que intentar lo que llaman medio alternativo de solución de conflictos, que en la mayoría de los casos lo único que va a suceder es que va a retrasar más los procedimientos, sobre todo en determinados procedimientos que no tienen mucho sentido este tipo de requisito, de procedibilidad que te van a exigir, porque evidentemente si no te han pagado y él lleva varios meses sin pagar, ¿qué vas a solucionar ahí? O te paga o se va. Entonces, en otro procedimiento, a lo mejor en otro ámbito del derecho, a lo mejor tiene más sentido. Pero como te iba diciendo, si una persona contrata y ya desde el principio tiene esa intención de dejar de pagar para permanecer en la vivienda, y además en algunos casos concurren la falsificación de algún documento, como pueda ser una nómina, el plazo que lleva trabajando, o la ocultación de algún dato, aportando nóminas a lo mejor, y que sabiendo que ya ha dejado el trabajo, o cualquier otra circunstancia en la que puede incluir también una falsificación documental o la ocultación de algún dato fundamental sin el cual tú no hubieras realizado este contrato. En estos supuestos podríamos estar ante un delito de estafa. ¿Qué ventajas tendría esto? Pues evidentemente una de ellas sería que se juzgaría más rápido, bueno, dependiendo también de los juzgados, pero en principio sería un juicio más rápido, pero además sobre todo las consecuencias que podría tener para la persona que lo realiza. Es decir, son delitos que ya tienen penas de prisión y la persona que lo va a realizar esta actitud se lo pensaría mucho. Incluso algunos autores y algún abogado dicen o plantean la posibilidad de incluir un tipo de cláusula advirtiendo
de ello en el contrato establece un tipo de cláusula advirtiendo de que si se produce esta circunstancia estaríamos ante un delito de estafa. Evidentemente sería con una finalidad fundamentalmente disuasoria, porque quien va a determinar si es un delito de estafa o no será, como siempre, un juez en una sentencia. Espero que el episodio haya sido de tu interés, que te suscribas al canal si no lo has hecho y nos vemos en un siguiente episodio. Que tengas un buen día.